Sentido Sur. Ciudadanos Universales. Muy buenos días, estamos con Edgar Galeano. Es un ciudadano universal. Acaba de lanzar un libro en Italia que se llama La inmigrazione come processo in Italia. Yo lo diría en español, ¿no? La inmigración como proceso en Italia. Muchas gracias, Edgar, por permitirnos este diálogo contigo. Un saludo a Sentido Sur. Muchas gracias, Pati. Para mí es un honor, digamos, que tú me hagas una entrevista. Tú igual eres migrante y somos los dos inmigrantes en Italia y me da mucho orgullo de que tú estés en esa posición y bueno, estamos aquí tratando de decir qué es lo que está sucediendo en la inmigración como un proceso. Gracias, Pati, por haberme hecho esta posibilidad de que los ecuatorianos puedan escuchar lo que nosotros vemos de la inmigración y de la emigración. Yo también estoy contentísima, tengo el libro en las manos, todavía no lo he podido iniciar a leer, está totalmente en italiano, lo cual también ya es un aporte más, como digo yo, al tema intercultural. ¿Por qué a tu libro le has llamado Immigrazione come processo in Italia? ¿Qué significa esto de la migración como proceso? Digamos, el título es una provocación porque en los países de salida y en los países de llegada, la inmigración está tomada como que fuera un fenómeno. Entonces, yo trato de explicar precisamente en el libro que no es nada casual, que no es un fenómeno, es decir, nosotros no somos un aguacero, no somos un huracán, nosotros, la emigración del Ecuador responde a situaciones específicas y la inmigración en Italia, es decir, los que llegaron a Italia responden a unas necesidades específicas de Italia, es decir, porque si Italia no necesitaba de mano de obra, si Italia no necesitaba cubrir los vacíos poblacionales que tiene, si Italia no necesitaba cubrir el problema de los aportes a los seguros social, no entraba nadie. Y ahorita en Italia tenemos 5 millones de inmigrantes de casi más de 126 países y tenemos cerca de 100.000 ecuatorianos que vivimos en Italia. Entonces la cuestión es, yo digo en el libro, trato de explicar, decir que no es un fenómeno, sino que es un proceso de un mercado mundial de mano de obra. Ese es el título de lo que se refiere y en alguna medida he dicho ya algunas cosas del primer capítulo que se refiere a, digamos, no es nada casual en el mundo y en esta conversación esperemos llegar a esa conclusión. Estamos completamente de acuerdo, hemos vivido ahí, yo he estado ahí hasta hace poco, entonces sé perfectamente del significado que tiene para Italia y no solo Italia, los países en desarrollo, pese a sus crisis, pero siempre la emigración le ha sido muy cómoda, ¿no? O sea, por un lado, o sea, ha sido como un doble discurso, digamos, o sea, los necesitan, pero al mismo tiempo tratan de negar esos espacios porque así se mantiene un mercado negro, se mantiene una mano de obra barata y todo lo que eso significa incluso a nivel de leyes, porque yo veo que aquí en tu libro también analizas todo lo que sería la parte ya política, ¿no? O sea, respecto a lo que es la seguridad social, al tema del sindicato. ¿Qué nos podrías decir así muy brevemente sobre este análisis que haces tú? Mira, la migración en el mundo actualmente es un mercado de mano de obra. Esto es muy importante entenderlo porque yo soy una de las personas que digo de que nosotros no nos fuimos, a nosotros nos atrajeron con los salarios del primer mundo y nos llevaron allá. Porque mira, en el libro, cuando yo explico, digo, ¿cuánto se ha ahorrado Italia en tener 5 millones de personas ahí? Es decir, estos países de llegada se dan el lujo de recibir una persona ya estudiada, ya vacunada, ya con todo lo que ha significado, por ejemplo, para el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha invertido en un ecuatoriano, por decirlo así, ¿no? Es decir, llega a la edad de 25 años, por ejemplo. Esa persona tuvo que tener las vacunas cuando era niño, tuvo que tener el jardín, la escuela, tuvo que ir al colegio, si se enfermó tuvo que ser curado. Entonces, cuando llega una persona de 25 años a Italia o a cualquier otro país, esos estados se han ahorrado el dinero para poder tener una unidad productiva, es decir, una persona que
les sirve inmediatamente como parte de la población económicamente activa. Mira, por ejemplo, en el último estudio que hacen en Europa, ¿no? En Italia gasta cerca de $8,000 por el estudio de un niño, de un joven. Entonces multipliquemos 5, digamos, de estos $8,000 por los 5 millones de personas que están ahí. Es un ahorro grandísimo, es decir, estamos hablando de un dominio colonial nuevo en el cual es muy cómodo recibir tantos millones de personas. Y en el libro yo digo otra cosa, ¿no? Los Estados Unidos tiene actualmente de 12 a 14 millones de personas no regulares. Entonces, estos aspectos nos hacen reflexionar un poco y sacarnos de la lógica que muchas ONG han regado, es decir, pobrecitos los migrantes, pobrecitos de estos migrantes, y cuando llegas también, pues no, pobrecitos, les vamos a dar trabajo, entonces les hacemos un favor. Y en cambio es todo lo contrario, es decir, la migración de este siglo nuevo es un racismo para explotar a la mano de obra. Eso es más o menos el análisis que trato de hacerlo, digamos, en el libro, ¿no? Sí, tú señalabas también de que allá estarían, digamos, regularmente más de 90,000 ecuatorianos, o sea, en proporción hay pocos ilegales, ¿no? Los ecuatorianos sí fueron mucho más a España, obviamente. Bueno, en los Estados Unidos ya es una migración de una vida. En Italia, de todos modos, nunca fue una cosa masiva, ¿no? Sin embargo, Italia tiene grandes problemas, siempre hablan de la alarma migración, especialmente por el paso que hay para llegar a Lampedusa, donde llegan cantidad de refugiados, que todos deberían ser refugiados porque llegan de las guerras, llegan huyendo prácticamente de situaciones de dramas, ¿no? Humanos, hasta niños llegan, mujeres embarazadas. Eso aquí en Ecuador se conoce muy poco y sin embargo está en el contexto de lo que tú dices, ¿no? Llega gente dispuesta a trabajar en lo que hace falta. ¿Cómo es eso de, también hablas en tu libro de la acogiencia, como se dice en italiano, en español sería cómo se acoge a los migrantes y también cómo se da el proceso de integración? Son dos cosas muy importantes, la acogida y la integración. Es decir, la acogida, si el Estado italiano esperaba la mano de obra que le llegue, indudablemente que la acogida fue preparada. Es decir, me llevaron hace 20 años, no en el 94, y nosotros teníamos todo, en el sentido de la Cáritas, nos daba, me acuerdo, una especie de carnet en el cual podías comer 3 meses. Otra gente necesitaba no solo comer, sino donde dormir. Igual le daban 3 meses para dormir. Y había vestido, porque con el cambio de estación pasabas del calor al frío, entonces necesitabas ropa. Entonces la acogida en Italia, yo lo digo, y la Cáritas tuvo un excelente trabajo, es decir, profesionalmente la Cáritas ayudó a acoger esto. Y además la Cáritas ayudó desde el punto de vista de hacer entender, ¿no? De que esta gente que viene de afuera, pobrecitos, en esa época posterior, los albaneses, los polacos que venían de los países de la Europa del Este, actualmente la cuestión del norte del África, ¿no? Es decir, producto de la agresión que recibieron esos pueblos del Noráfrica por el petróleo. Entonces hay una respuesta de poderse salir. Entonces ese más o menos es el tema de la acogida, es decir, la acogida funcionó bien en Italia porque el sistema estaba preparado para eso. Ahora, la cuestión de la integración. La integración tiene 3 aspectos: económico, político y social. Y cultural, diríamos, en lo social, ¿no? Porque la parte cultural es fundamental también. Sí, digamos, pero en el aspecto de la división, es decir, dentro de la cuestión social está la cuestión, digamos, está la cultura, ¿no? Pero el aspecto central es que nosotros ya estamos, los inmigrantes ya estamos integrados al sistema económico, porque trabajamos, gastamos la plata ahí mismo, desayunamos, pagamos, los que tenemos hijos, pagamos las cosas para nuestros hijos. Es decir, ya estamos integrados económicamente. Socialmente también tenemos ciertos servicios que nos da el Estado, pero en cambio políticamente no hay ninguna integración. Es decir, no tenemos el derecho de voto, que es el aspecto fundamental,
Entonces la integración como que le falta algo, ¿no? Entonces la idea con el libro es sacar el tema de que, no se integran los migrantes. O sea, yo no me integro al 100% porque no tengo la ciudadanía italiana. Porque no te permiten el voto, justamente, ¿no? Entonces, en la parte política es fundamental para la integración. Exactamente. Y además, digamos, la otra cosa en lo que se refiere a la integración, yo planteo que no es correcto en estos países como en Italia el tema intercultural o tal vez el multiculturalismo, ¿no? Tal vez esto yo lo estoy planteando para generar un debate. Yo lo que planteo es de que hay una neocultura. Es decir, ya no existe la cultura italiana como tal, porque nunca existió la cultura italiana. La cocina, por ejemplo, italiana está en todas te mata un las italiano regiones. Si te escucha eso, te mata. No, me está escuchando, un italiano me está escuchando en este momento, entonces... yo planteo que estamos en acto en una neocultura. Es decir, estamos ante la presencia de la neocultura, porque por ejemplo, mira en Roma, ¿no? Que he vivido mucho tiempo de mi vida en Roma, los egipcios hacen ya las fiestas en Roma. Es decir, ya no existe esa pureza de la cultura italiana, sino ya estamos hablando de una neocultura. Sí, bueno, se está eso ya no. las culturas. Sí, eso te digo, creo que el tema cultural ya es en general en todo el mundo, ¿no? O sea, donde vas encuentras siempre una mezcla de culturas. Eso creo que desde que la humanidad es humanidad en este mundo no hemos defendido nuestras culturas, nuestras identidades, pero siempre esas identidades son mezcladas. Por eso es que nosotros nos permitimos este espacio llamar ciudadanos universales, porque eso es en esencia lo que somos, ¿no? Con obviamente nuestras identidades, pero no cerradas. En fin, Edgar, es un tema para conversar mucho más. Pero te quiero preguntar, ¿vas a traducir este libro que está en italiano? Creo que sería un gran aporte si lo harías en español. Sí, digamos, en estos días yo estoy tratando efectivamente, lo están traduciendo al libro y esperemos de que en un par de semanas podamos ya dar una noticia de que el libro está en español. Porque yo creo que el Ecuador ha dado mucho en lo que se refiere al gobierno de Rafael Correa, ha dado mucho en lo que significa pasos agigantados, en lo que significa el tratamiento a los migrantes en el exterior. Yo creo que igualmente aquí en Ecuador el tema de los inmigrantes colombianos, peruanos, cubanos, es decir, yo creo que sería importante que los ecuatorianos tengan una opinión un poco de los que nos fuimos, que estamos allá, que hemos analizado el proceso migratorio y en todo caso el compromiso es sacarlo en español para que todo el mundo pueda dar una opinión y pueda criticar el trabajo que lo he hecho yo en estos últimos 3 años. Edgar, te agradezco muchísimo por darnos esta oportunidad, también a ti por darnos este estudio, ¿no? Eso es interesantísimo, que muchos migrantes que hemos tenido, nos hemos visto obligados, aportamos ahora con nuevos elementos, con nuevos análisis y profundizaciones. Y que sepas que en un espacio aquí en Sentido Sur lo tendrás siempre en tanto que estamos aquí, porque nunca sabemos, ¿no? Entre estas idas y venidas. Muchas gracias, querido Edgar, un saludo muy grande. Pati, muchas gracias a ti, digamos, y indudablemente estos espacios son muy importantes, y importante también es de que una persona inmigrada como tú esté presente. Y muchas gracias y nos estaremos escuchando.